Bienvenidos, valientes y curiosos, a los archivos del terror. Esta noche les advierto, nos adentraremos en un terreno peligroso. Historias de almas perdidas, de ecos que resuenan en la oscuridad y sombras que se alimentan de nuestros miedos. Los fantasmas no son leyenda. Son las marcas de tragedias, de almas que no encontraron descanso. En México, tierra llena de tradiciones, hay lugares que guardan recuerdos oscuros, sitios donde las energías negativas se acumulan, donde el dolor se transforma en algo más. Si decides quedarte, lo haces bajo tu propio riesgo, pues lo que escuches esta noche podría no dejarte en paz. Bienvenido a esta historia, una que sigue atormentando a quienes la escuchan, incluso después de que las luces se apaguen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los archivos del terror. Yo soy Orlando. Y el día de hoy vamos a leer una historia enviada por una participante anónima. De título, La sombra del rancho de los perdidos. Nuestra historia comienza en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, conocido por sus antiguas haciendas y casonas llenas de misterio. Daniel y sus amigos, Luis y Carmen, escucharon sobre un viejo rancho abandonado a las afueras del pueblo. Este lugar, conocido como el Rancho de los Perdidos, había sido escenario de una tragedia décadas atrás. Una familia entera había sido encontrada sin vida en extrañas circunstancias. Nadie habla mucho del tema, pero la gente del pueblo susurraba que sus almas todavía vagaban por ahí. Daniela, una joven de 23 años con un carácter escéptico, decidió que era hora de desenmascarar el mito y demostrar que no había nada que temer. «Vamos, solo es una vieja casona. Fantasmas, por favor», dijo entre risas mientras sus amigos dudaban. Aquella noche oscura de octubre, los tres se dirigieron hacia el rancho. La luna llena iluminaba la silueta de la casa, enorme y cubierta de maleza. Al cruzar la reja oxidada, sintieron un frío gélido que parecía salir del suelo mismo, como si la tierra los quisiera advertir. Daniela tomó la delantera y con una linterna en la mano abrió la puerta, que crujió como si la casa misma se quejara por ser perturbada. «¿Listos para conocer a los fantasmas?», dijo en tono sarcástico, mientras Luis y Carmen intentaban miradas de inquietud. Al entrar, el olor a humedad y podredumbre los envolvió. El suelo de madera crujía bajo sus pies y las sombras que proyectaba la linterna de Daniela se movían como si tuviera vida propia. Caminaban por la vieja sala cuando de repente Carmen se detuvo en seco. «¿Vieron eso?», susurró, con la voz temblorosa. Luis y Daniela miraron hacia donde ella señalaba, un largo corredor al fondo de la casa. Al final del corredor, una figura borrosa parecía observarlos. Daniela enfocó la luz, pero la figura desapareció como humo dispersado por el viento. «Seguramente era tu imaginación», dijo Daniela intentando mantener la calma, aunque su mano empezaba a temblar un poco. Luis, inquieto, murmuró: «Mi abuela siempre decía que aquí vivía la llorona del pueblo, que la gente que murió aquí no podía descansar porque le arrebataron a su hijo». Carmen, más pálida que de costumbre, asintió. Daniela se sintió nerviosa. «Eso es solo una leyenda, Luis. Vamos, sigamos». Sin embargo, cada paso que daban hacia el fondo de la casa se sentía más pesado, como si algo o alguien quisiera detenerlos. Subieron a las escaleras que llevaban al segundo piso, donde, según contaban los habitantes del pueblo, ocurrían las cosas más extrañas. Al llegar al final de las escaleras, encontraron un cuarto con una puerta entreabierta. Dentro había un gran espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Daniela, curiosa, se acercó para limpiarlo y ver si podían usarlo para explorar la habitación. Cuando quitó el polvo con la mano, lo que vio la dejó helada. Su reflejo no la miraba, sino que observaba hacia el pasillo como si algo estuviera detrás de ella.
Un escalofrío recorrió su espalda y en un instante de pánico giró sobre sí misma, esperando ver a Luis o a Carmen, pero no había nadie. En el espejo, su reflejo ahora sonreía de una forma grotesca, los ojos negros como el vacío, y detrás de ella se podía ver una figura alta, oscura y acercándose. Daniela soltó un grito que hizo eco en toda la casa. Luis y Carmen corrieron hacia ella, encontrándola pálida y señalando el espejo. Sin embargo, cuando miraron, no había nada, solo sus propios reflejos con expresiones confundidas. Aterrados, decidieron que era momento de salir de la casa. Corrieron por el pasillo y bajaron las escaleras, pero parecía que la casa misma estaba en su contra. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas y los susurros llenaban el aire. No se vaya, quédense. Luis intentó abrir la puerta principal con todas sus fuerzas. Mientras Carmen rezaba entre lágrimas, Daniela, que estaba más atrás, sintió una presencia helada justo detrás de ella. Volteó lentamente y ahí estaba, una sombra que no pertenecía a nada terrenal, moviéndose por las paredes y el techo, cubriéndolo todo, acercándose cada vez más. Los gritos de Daniela se mezclaban con los sollozos de Carmen y los golpes desesperados de Luis contra la puerta. De repente la puerta se abrió con un estruendo y los tres cayeron al suelo del porche. Respiraron con dificultad. La sombra se detuvo justo en el umbral, como si estuviera atrapada dentro de la casa. Sin mirar atrás, corrieron hacia el auto y se alejaron tan rápido como pudieron. Días después, el pueblo entero hablaba del incidente. Daniela, Luis y Carmen no eran los mismos desde aquella noche. Daniela especialmente se mostraba distante, como si parte de ella se hubiera quedado en el rancho. Luis y Carmen intentaban apoyarla, pero ella apenas hablaba y siempre parecía perdida en sus pensamientos, hasta que una noche simplemente desapareció. Luis fue a buscarla a su casa, pero lo único que encontró fue una nota escrita con una caligrafía temblorosa. No puedo escapar de la sombra. Está en todas partes, me llama desde el espejo. Los vecinos comenzaron a decir que la sombra del rancho la había seguido, que la casa no había dejado ir su alma. En el rancho los rumores crecieron. Algunos juraban ver a una joven caminando por los pasillos con una expresión vacía y los ojos oscuros. Otros decían escuchar susurros por las noches, como si la casa misma estuviera llamando a nuevas víctimas. Y así la historia del rancho de los perdidos sigue viva. Una casa que reclama lo que se le ha arrebatado, que no deja ir a quienes perturban su oscuridad. Si llegaste hasta aquí, recuerda, algunas sombras no se quedan en la oscuridad abandonados, algunas te siguen a casa. Si alguna noche sientes un frío inexplicable o ves tu reflejo sonriendo cuando tú no lo haces, tal vez sea hora de apagar las luces y rezar porque no sea demasiado tarde. Gracias por acompañarnos en los archivos del terror. Hasta la próxima, si es que aún estás con nosotros.